Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. ¿Estás buscando expandir tu equipo globalmente? Deel es la plataforma en la que confían más de 35,000 compañías para gestionar la contratación y la nómina a nivel global, asegurando el cumplimiento legal en más de 120 países. Simplifica tu expansión y el manejo de equipos internacionales con Deel. Visita deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y descubre cómo Deel puede convertirse en tu plataforma de gestión de talento para siempre. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Javier Milei se reunió con Giorgia Meloni en Roma el viernes con el propósito central de anunciar la firma de un acuerdo entre YPF y la italiana Eni para el desarrollo conjunto del proyecto Argentina LNG. Estamos hablando de una iniciativa clave para Vaca Muerta que promete transformar al país en potencia exportadora de gas natural licuado. El proyecto contempla la instalación de 2 unidades flotantes con capacidad de 6 millones de toneladas anuales cada una, utilizando tecnología floating LNG que permite licuefacción directamente en el mar. En las palabras de Horacio Marín, CEO de YPF, que también estuvo en la reunión, estamos avanzando muy rápido con Eni y confiamos que antes de fin de año podremos alcanzar la decisión final de inversión y hacer realidad esta fase del proyecto. Esa fase a la que se refirió Marín incluye el tratamiento, el transporte y la licuefacción de gas mediante unidades flotantes con una capacidad total de 12 millones de toneladas de GNL por año. Efectivamente, se trata de solamente una parte del proyecto de Argentina LNG, que espera alcanzar exportaciones de 30 millones de toneladas anuales para el 2030. Y desde 2031, según las proyecciones de YPF, el país exportaría alrededor de 15.000 millones de dólares solo en gas natural licuado. Eso dejaría a la Argentina como el 5º mayor exportador de GNL. El proyecto ya incluye a empresas como Shell, PAE y Pampa Energía, y en los próximos meses YPF dice que se sumarán nuevas compañías internacionales. La decisión final de inversión de Eni, incluyendo el monto, está programada para diciembre. 2. Este martes el Banco Central buscará recomprar el remanente de los puts de la era Batakis-Massa, es decir, el 22% que los bancos siguen teniendo en su poder. En julio del 2024, el Central ya había recomprado el 78% de esas opciones, habiendo pagado alrededor de 90.000 millones de pesos por contratos valuados en 13,2 billones de pesos. Como reportó Tomás Carrillo en BloombergLinea.com, ahora buscará limpiar el remanente con una condición clave: las entidades que quieran participar deberán ingresar con el 100% de sus tenencias. Los puts, seguros de recompra del Banco Central para títulos emitidos por el Tesoro, fueron ofrecidos a los bancos durante la gestión de Alberto Fernández con la idea de empujar la demanda y poder quitar así pesos de circulación. Si los títulos perdían valor, el Central se comprometía a recomprarlos a un precio predeterminado. Lo cierto es que esa herramienta terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para el actual gobierno, con los bancos habiendo acumulado en su momento puts ejercibles por unos 17 billones de pesos. El equipo de Milei llegó a calificarlos como uno de los principales escollos para eliminar el cepo cambiario, y no para menos. De ejecutarse todos, hubieran forzado al Central a emitir el equivalente a 4 puntos del PBI. Según pudimos averiguar en Bloomberg Línea, los bancos más grandes del sector privado ya no tendrían más puts, con la excepción de uno que cotiza en Wall Street, mientras que aparece en el radar del Central al menos una entidad del sector público. La recepción de ofertas va a arrancar mañana a las 11 de la mañana y finalizará a las 16 horas con liquidación el miércoles. Hablando brevemente de bonos, porque se viene la fija con Juan Pablo Álvarez, les comento que el Tesoro enfrenta vencimientos de deuda por 93 billones de pesos hasta fin de año, con más de la mitad concentrándose entre junio y julio. 3. Otra semana más tuvimos de turbulencia en los mercados internacionales, marcada esta vez por el enfrentamiento entre Elon Musk y Donald Trump. Esa pelea tan pública entre el hombre más rico del mundo y el mandatario estadounidense llevó a las acciones de Tesla a cerrar la semana 14% abajo, más allá del rebote del 3,8% del viernes. Recordemos que Trump llegó a amenazar con cancelar
cancelar contratos gubernamentales con las empresas de Musk y entre ellas obviamente SpaceX. Para graficar un poco más la cuestión, el patrimonio del multimillonario se desplomó 34.000 millones de dólares en una sola jornada, la del jueves. Es decir, más o menos la mitad de lo que le debe la Argentina al Fondo Monetario. Pero lo cierto es que cuando Wall Street habló, Musk escuchó. Para el final del jueves, el magnate ya estaba buscando calmar las aguas, respondiendo positivamente a algunos usuarios que le aconsejaban desescalar el cruce con Trump. Sin embargo, para el cierre del viernes tuvimos a Bloomberg reportando la salida del director de la unidad de robots humanoides de Tesla. ¿Habrá renunciado por algún tema vinculado a este conflicto con la Casa Blanca? En paralelo, Trump intensificó su presión sobre la Reserva Federal y esta vez fue específico. Quiere que Powell baje las tasas por un punto porcentual. Según expresó el presidente en redes, Europa ya tuvo 10 recortes de tasas mientras la Fed no hizo ninguno. La presión sobre Powell llega después de datos de empleo que mostraron cierta moderación en Estados Unidos en mayo, mientras que los datos de abril y marzo fueron revisados a la baja. Sin duda, parte de las señales que mira Powell. Y por otro lado, Trump finalmente logró su llamada con Xi Jinping. La conversación de 90 minutos generó compromisos de parte de China con respecto a sus exportaciones de minerales de tierras raras, pero los analistas siguen escépticos sobre la estabilidad de las relaciones entre estos dos gigantes a largo plazo. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,5% el viernes, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,8% para Denor y solo 3 caídas de hasta 3,9% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron con subas de hasta 0,2%, el dólar blue quedó cerca de 1.165, el MEP en 1.193 y el contado con liqui en 1.198 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.200 y el mayorista en 1.185,50, mientras que el riesgo país cerró el jueves en 706 puntos por encima del promedio latino de 415. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Empezamos la semana con el riesgo país en 691 puntos, número que está algo por encima de los 655 puntos que se observaban el 28 de mayo pasado. ¿Por qué elijo esa fecha arbitrariamente? Porque ese día Argentina llevó a cabo su última licitación de deuda, en la que incluyó el Bonte 2030 para inversores extranjeros. Es decir, todavía aquella colocación no tracciona un sentimiento favorable hacia la deuda argentina. Algo similar vemos en el Merval, que estaba en torno a los $2.000 el día de la subasta y hoy está cerca de los $1.800. Al respecto, un informe de la consultora Outlier destacó, y abro comillas, el comportamiento del mercado argentino y la licitación del Bonte expusieron divergencias entre la percepción local y la internacional. La falta de acumulación de reservas es vista como un factor de riesgo por los inversores offshore. La emisión del Bonte 2030, aunque bien demandada localmente, no generó el impacto esperado, y cierro comillas. Sin embargo, en otro párrafo de ese mismo informe, Outlier aclara, y vuelvo a abrir comillas, la colocación del Bonte 2030 dejó abierta la puerta para explorar nuevas emisiones. Si estas suceden y lo hacen en condiciones de costo financiero más accesibles, puede jugar un doble rol al incorporar reservas y mostrar un costo decreciente, cierro comillas, y añado que me da la impresión, por lo que leo en distintos informes financieros, que lo más importante que dejó la licitación aquella a la vista del mercado es esa sensación de que este tipo de colocaciones pueden ser una ayuda para sumar reservas. Facimex Valores, por ejemplo, resaltó que continuar colocando bontes suscribibles en dólares permitirá acumular reservas netas, o, si su financiamiento se utiliza para afrontar los vencimientos de globales y bonares de julio, bajar el peso de la deuda en moneda extranjera del Tesoro. Al respecto, los analistas de este broker sostuvieron que ambos son efectos positivos con un tipo de cambio real apreciado en términos históricos. Por otro lado, recordemos que el Bonte empezó a moverse la semana pasada en el mercado bursátil. Al respecto, un informe de GMA Capital mencionó, y vuelvo a abrir comillas otra vez más, a pesar de la sorpresa en la tasa de corte en licitación para no residentes, con una tasa nominal anual de 29,5%, el nuevo Bonte 2030 ya cotiza sobre la par con una tasa nominal anual de 25,8%. En solo unos días, los tenedores se encuentran un 6% arriba en dólares con su posición en pesos, lo que favorece nuevas colocaciones de este tipo en el exterior. Y vuelvo a cerrar comillas. Veremos cómo sigue la dinámica. Mientras tanto, y cambiando el ángulo de la información,
introducción, les comento que Argentina tiene vencimientos en moneda local por 93 billones de pesos para lo que resta de 2025. Según estimaciones de los ya mencionados amigos de Facinex Valores, casi la mitad de los vencimientos está en manos del propio Estado en alguna de sus variantes, es decir, Fondo de Garantía y Sustentabilidad ANSES, Banco Central o Banco Nación. De esos 93 billones de pesos, 20% vence en junio, 37% vence en julio y 21% vence en diciembre. Hecha esta introducción, ahora vamos a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Pedro Cavallo, quien es Head Portfolio Manager de Schroders en Argentina. Pedro, bienvenido a La Fija, es un gusto tenerte de invitado. Y ya que estoy con alguien que trabaja para un gigante internacional, empiezo preguntándote por el exterior. ¿Ustedes prevén que las tasas de los bonos sigan presionando al alza en las economías desarrolladas y particularmente en Estados Unidos? Hoy el mercado está muy atento a dos factores claves. Por un lado, la evolución de la relación comercial entre Estados Unidos y China, cómo van cambiando esas tensiones. Eso sigue siendo una fuente de volatilidad global. Y por el otro lado, el nuevo paquete fiscal propuesto por Donald Trump, que él mismo denominó Big Beautiful Bill. Es un paquete que incluye una propuesta de recortes de impuestos por unos 4 o 4.5 trillones de dólares, acompañado por una reducción del gasto de cerca de 2 trillones. Y ahí el temor del mercado es que esa expansión fiscal, en un contexto de déficit ya elevado, termine deteriorando aún más las cuentas públicas de Estados Unidos. De esta manera se presione al alza las tasas de los treasuries y por ende termine afectando las valuaciones de los activos y las perspectivas de crecimiento. Ahí justamente estamos poniendo el foco nosotros y es nuestra principal preocupación, el impacto sobre el crecimiento. No tanto la tasa en sí misma, sino el riesgo de que se dé una dinámica insostenible de más deuda, menos crecimiento y más presión al financiamiento. En ese sentido, no es casual que Trump esté marcando la presión sobre la Reserva Federal para que inicie un proceso de baja de tasas. Lo que está jugando no es solo la política monetaria, sino también la capacidad de sostener un ciclo de crecimiento en un entorno donde la política fiscal se vuelve cada vez más agresiva. ¿Y crees que la volatilidad que viene teniendo la deuda de Estados Unidos puede ser una complicación a la hora de refinanciar deuda por parte de Argentina, independientemente de lo que pase con el riesgo país, digo? En términos generales, cuando hay un aumento en la volatilidad global, especialmente en los activos seguros, como los bonos del Tesoro americano, se suele generar un entorno de risk-off, donde los inversores empiezan a bajar exposición a activos de riesgos, como los mercados emergentes. En ese sentido, no es un escenario ideal. Ahora bien, también es cierto que esta volatilidad, hoy bastante influenciada por las tensiones geopolíticas y por temas como la guerra comercial, puede llevar a ciertos inversores a buscar diversificación fuera del core estadounidense. Y ahí es donde algunos emergentes, si muestran señales de orden y consistencia, empiezan a captar interés. En el caso de Argentina, creemos que la historia sigue siendo, en gran parte, muy idiosincrática. Por suerte, el proceso de normalización que se lanzó con la fase 3, junto con un compromiso fiscal más claro, permite tener una perspectiva más constructiva. Si se logra seguir reduciendo la incertidumbre política y se mantiene el rumbo, pensamos que Argentina podría refinanciar sus vencimientos con el mercado sin mayores complicaciones, incluso en un entorno global que es mucho más desafiante. En lo que refiere a deuda argentina hard dólar, ¿en qué parte de la curva se sienten más cómodos? Después del lanzamiento de la fase 3, estamos con un renovado optimismo respecto del desempeño de la deuda argentina en dólares en general. Vemos perspectivas bastante positivas a lo largo de toda la curva. Ahora bien, si hay que elegir un tramo donde pensamos que se puede capturar mejor la normalización, nos inclinamos a estar en el tramo corto, especialmente bajo la legislación local. En un escenario en que el proceso de estabilización macro se consolida, pensamos que ese segmento podría reflejar con más velocidad la convergencia hacia precios más razonables. Dicho esto, reconocemos que hay muchos matices, hay diferencias en los plazos, en los cupones, en los indentures, en la legislación, y acá no tenemos una postura tan dogmática. En este contexto nos parece más relevante construir exposición a la historia argentina como un todo que aferrarnos a una única parte de la curva. Acá para nosotros lo importante es que el proceso de normalización siga su curso y que el mercado pueda empezar a ponerle precio a una narrativa más predecible. Si vamos a la parte pesos, ¿creen que Argentina sigue ofreciendo oportunidades de carry trade o los movimientos que viene teniendo el dólar son una señal de alerta? En el corto plazo vemos un escenario donde la inflación viene transitando un sendero descendente bastante claro y el mercado cambiario muestra estabilidad, una estabilidad razonable diría, en línea con los objetivos del programa de estabilización. El gobierno ha logrado construir credibilidad fiscal y el
Banco Central creo que tiene herramientas suficientes para sostener esa estabilidad cambiaria. En ese contexto, pensamos que las prioridades de corto plazo están bien puestas. Bajar la inflación, acompañar ese proceso con una reducción progresiva de las tasas de interés, consolidar un entorno más predecible. Si eso se mantiene, no es descabellado imaginar un ciclo virtuoso. Menor inflación, menor tasa, más confianza electoral, compresión del riesgo país y en consecuencia también las tasas más largas en pesos pueden mostrar una dinámica similar. Ese escenario nos da convicción para seguir apostando a las posiciones en moneda doméstica, a las posiciones de carry. Obviamente hay riesgos, el principal viene desde el frente político, especialmente a medida que nos vamos acercando al momento clave del calendario electoral. Cualquier sorpresa que altere el rumbo podría generar ruido, pero mientras se sostenga este marco de consistencia macro, creemos que las oportunidades siguen vigentes. Vuelvo a apelar a tu mirada internacional y te pregunto si es más atractivo el carry en Argentina que en otros países que ofrecen buenas tasas como Brasil o como México. Sí, es cierto que tanto Brasil como México están en un momento muy atractivo para estrategias de moneda local. Son economías con fundamentos muy sólidos, con inflación bajo control y con curvas de tasas de interés que empiezan a reflejar el inicio o la continuidad de un ciclo de recorte. De hecho, en nuestro fondo de deuda emergente global estamos justamente posicionados en ambos países tratando de capturar esa dinámica que te comentaba. Ahora bien, la comparación con Argentina es un poco más compleja porque jugamos en ligas distintas. Argentina hoy está fuera de los principales índices de deuda local soberana, lo que hace que muchos inversores institucionales o fondos llamados real money estén muy subexpuestos o directamente fuera. Mientras tanto, el mercado argentino sigue siendo más táctico, más dominado por los jugadores locales, por los flujos y todavía condicionado por una parte de los controles de capital que no se terminaron de levantar. Por eso, más que competir hoy por los mismos flujos, Argentina está en un proceso distinto, uno donde lo más relevante es consolidar la estabilidad, recuperar la capacidad de emitir deuda a plazos más largos y eventualmente, cuando se normalice el régimen cambiario, volver a formar parte de esos índices. Si eso se logra, entonces sí podríamos hablar de una Argentina compitiendo por los flujos regionales de forma más pareja. Pero hoy, más que una competencia directa, son oportunidades distintas que responden a lógicas diferentes. Ahí pasaba Pedro Cavallo, a quien le agradecemos muchísimo por aportarnos su tiempo y su enorme conocimiento del mercado. Antes de despedirnos, algunas pastillitas. Por un lado, volvimos a tener una mala noticia en el plano corporativo. La empresa Aconcagua intentó hacer una colocación internacional por $250 millones y no tuvo éxito, por lo que declaró desierta la operación. La situación generó una fuerte caída de sus bonos y que dos calificadoras de riesgo, Fitch y Moody's, le recortaran la calificación crediticia. Para Moody's, la baja en las notas refleja el deterioro en la calidad crediticia de la compañía, producto de un nivel de endeudamiento por encima de las proyecciones de la consultora. También indica, señala Moody's, el deterioro en la flexibilidad financiera de la compañía, el menor nivel de producción esperado, acompañado de una mayor volatilidad en el precio internacional del crudo y el elevado riesgo de refinanciación de los vencimientos de deuda que enfrenta la compañía en 2025 y 2026. Desde esta columna deseamos que la tormenta pase rápido. Por otro lado, Vista Energy colocó en el mercado internacional $500 millones a junio de 2033. El bono amortiza en 3 cuotas desde 2031 y la tasa nominal anual es de 8,5%. Agregamos por último que esta semana habrá una licitación de Oldelval por un bono a 36 meses. Según Grupo SBS, la tasa esperada se encuentra en torno al 8%. En lo que refiere a la región, Brasil vendió bonos por $2.750 millones, ofreciendo deuda por segunda vez en menos de 6 meses. La mayor economía de América Latina colocó $1.500 millones en bonos con vencimiento en 2030 y $1.250 millones en una reapertura de bonos con vencimiento en 2035. Los bonos rendirán 5,68 y 6,73% respectivamente, por debajo de las tasas indicativas iniciales, según detalla un artículo de Bloomberg. Y para cerrar con la región, en el mercado empieza a haber ruidos y molestia, dado que el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, dio señales de que el país suspenderá su ancla fiscal y además pidió recortes sustanciales en la tasa de interés. Cumplir con la regla fiscal o la ley de presupuesto equilibrado, como si fuera una religión, paralizaría el Estado y la economía, según dijo el ministro Ávila en un discurso ante banqueros en Cartagena. Veremos cómo reaccionan en estos días los bonos colombianos, que el viernes tuvieron una caída importante. Yendo un poco más lejos, el mercado internacional está bastante inquieto con lo que viene pasando con la deuda japonesa, después de que el país del sol naciente se chocara con un bajo interés hacia sus bonos en las últimas subastas. Sobre la situación japonesa, voy a mencionar algunas cosas que publicó en un estudio reciente Balance Capital. La reciente presión
sobre las tasas de largo plazo japonesas hizo que el bono a 30 años superara el umbral de 3% y alcanzara el nivel más alto desde al menos 1999. En el caso del bono a 10 años, el nivel actual es el mayor desde 2010, algo similar para los vencimientos a 2 y 5 años. A diferencia de otras economías desarrolladas, Japón está favoreciendo adrede un incremento en la inflación y se encuentra, de hecho, en un ciclo de suba en su tasa de política monetaria, lo que explica también la divergencia en las tasas de corto plazo. Japón es el país con mayor nivel de deuda sobre PBI dentro de las economías desarrolladas, con un ratio de 236% sobre PBI. Por otro lado, el Banco Central de Japón es por lejos el mayor tenedor de bonos soberanos de su país, puesto que a fines de 2024 poseía el 46% de la deuda de su gobierno. El atractivo de mayores tasas locales aumenta el riesgo de que los inversores japoneses tengan una mayor preferencia por activos locales, lo que podría actuar en detrimento de los treasuries norteamericanos, ya que los japoneses son los inversores con mayores tenencias extranjeras de bonos de Estados Unidos. Los inversores japoneses tenían a marzo del año pasado 1,11 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Una reducción en la tenencia de treasuries de inversores japoneses podría abrir otro frente de largo plazo para Estados Unidos, según señala Balance, aunque esto todavía no es un riesgo significativo en el análisis de los expertos de este broker. ¿Y cómo nos pega a los países emergentes esto? Según destaca un informe del holding financiero suizo Mirabaud, y abro comillas, si Japón empieza a ofrecer rendimientos atractivos en su deuda a largo plazo, los inversores japoneses podrían alejarse de la renta variable estadounidense, europea o emergente. Veremos ahora qué pasa. Mientras Estados Unidos arranca la semana con su tasa a 10 años moviéndose en 4,5%, muy a pesar de lo que quiere el secretario del Tesoro Scott Bessent. Ahora sí, estimados oyentes, me despido. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene en La Fija. Gracias por estar ahí del otro lado. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el Banco Nación en un comunicado tras un fallo que frenó por ahora su transformación en sociedad anónima. El Banco Nación en los últimos 20 años tuvo 10 presidentes, lideró la reducción del crédito, aumentó su nómina salarial en 1.500 personas, desaparecieron las inversiones y el planeamiento estratégico fue reemplazado por el asesoramiento de una numeróloga dispuesto por una gerencia general puesta por el sindicato según sus propias manifestaciones. ¿Llegará el caso hasta la Corte Suprema? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día fue patrocinado por Deel. Gestionar un equipo global no debería sentirse como nadar contra la corriente. Con Deel puedes contratar talento en cualquier parte del mundo, gestionar la nómina internacional y cumplir con las leyes locales. Visita Deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y únete a miles de compañías que confían en Deel para gestionar sus equipos por todo el mundo.